Hoy vamos a estar mirando algo bien importante y es cómo es el proceso de la cueva a la conquista. Ya miramos esos secretos de la huida de David, de los hombres que se juntaron con él, la mentalidad élite, cómo estamos cableados, la importancia de los hábitos, y Dios nos ha estado desafiando, pero hoy vamos a mirar el puente inquebrantable entre el deseo de Dios y la acción de fe. Ese es como el tema central. Vamos a mirar el deseo de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios? Y esto es como un puente entre ese deseo y la acción de fe, ¿verdad? Y hoy vamos a cerrar nuestra serie de los secretos de Adulán, y a lo largo de este viaje pues hemos aprendido cómo Dios utiliza el aislamiento y la privación para sanar los corazones fragmentados. Hay momentos en que estamos pasando circunstancias complicadas o complejas en nuestra vida y llegamos a sentirnos solos, pero hay momentos en donde Dios nos necesita solos. Nos quiere solos, porque es el lugar donde Él nos quiere sanar. Podemos llegar a resentirnos, podemos llegar a sentirnos como, bueno, pero ¿dónde están los amigos? Bueno, entiendo esa parte de la conversación. Pero la verdad es que el método de Dios para restaurar de una manera profunda las vidas es en la soledad. Es en el desierto, es en donde nadie me llama, es en esos momentos en donde aprendemos realmente a verlo a Él. Entonces, vimos eso la semana pasada, les compartí un protocolo acerca de desintoxicarnos de las redes, hablando del modo cueva. La Biblia dice que ese proceso de sanidad, por ejemplo, en el Salmo 147:3, dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, eso es algo bien personal. Para vendar las heridas, para limpiarlas, tienen que ser las manos de Dios. Y aprendimos que la cueva es una clínica de desintoxicación divina para el alma que venía saturada. Hablábamos del palacio de Saúl, hablamos del sistema del mundo, hablamos de todas las voces, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y quiero hacer un énfasis aquí que yo te quiero recordar: la vida no es fácil. De nuevo, la vida no es fácil. Tiene retos, tiene desafíos y tiene luchas. La Biblia lo dice de esta manera: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, necesitamos reconciliarnos con esta verdad. Y esta no es una manera de pensar pesimista. En la vida hay altos, hay bajos, hay traiciones, hay bendiciones, hay enfermedades, hay gigantes, hay problemas. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Porque nosotros a veces como que vamos a llegar a sentirnos cansados. Entendemos eso, pero la vida es para vivirla y lucharla y guerrearla. Y Jesús nos lo dijo, o sea, nunca nos engañó. Vengan a mí y no tendrán situaciones ni desafíos. No. Vengan a mí y tomen la cruz. Vengan a mí y yo voy a desarrollar en ti un guerrero, porque van a necesitar un guerrero, porque las cosas no van a ser fáciles. Entonces, sin embargo, al llegar al final de este proceso, hoy quiero que nos enfoquemos en algo que teológicamente, ¿verdad?, y que la Biblia enseña, y es un peligro que necesitamos confrontar, que necesitamos conocer, y ese peligro es espiritual y es silencioso. Y se titula o se conoce dentro de la teología como la paradoja de la crisálida espiritual. Hoy tenemos aquí a Crisálida. Nuestra Cris, ¿sabe que ella se llama Crisálida? Hoy vamos a hablar de la paradoja de la crisálida espiritual. ¿Y esto qué significa, pastora? Es la trampa de enamorarse del proceso de sanidad y negarse a vivir el propósito. Eso se aplica a todas las áreas de la vida. Teológicamente, la paradoja
de la crisálida espiritual, pero esa es una trampa de enamorarse del proceso de sanidad y negarse a vivir el propósito. En el mundo natural, que es una crisálida, es el capullo donde la oruga se encierra para transformarse en mariposa. Dentro de ese capullo, la oruga está protegida del viento, de los depredadores y de las tormentas. Es un lugar seguro, oscuro y necesario para su supervivencia mientras sus alas crecen. ¿Cuál es la paradoja? O es decir, la contradicción. Paradoja es que contradicción, ¿no? Espiritual. La paradoja ocurre cuando la oruga se sana, le crecen las alas, se convierte en mariposa, pero se niega a romper el capullo porque le da miedo salir a volar. Se acostumbró tanto a la comodidad y a la seguridad de estar encerrada que prefiere morir como mariposa atrapada antes que enfrentar el riesgo de volar en el mundo exterior. Ay, no, yo ya me casé, ¿para qué sigo trabajando en el matrimonio y conquistando a mi esposo o a mi esposa? Aquí estamos cómodos, ¿para qué crecer? Ay, no, yo ya estoy trabajando aquí, ¿para qué? Ay, yo no sé qué. Y en cada área de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida, esto es un peligro porque es una tendencia humana. El significado teológico de esta paradoja y cómo lo puedo aplicar de pronto como iglesia para verlo. La cueva de Adulán, de la que hemos estado hablando, de los secretos de Adulán, fue como su crisálida. Fue el lugar donde Dios los escondió o nos esconde a nosotros para sanarnos de las heridas del pasado, desintoxicar tu alma y restaurar tu vida. Y todos necesitamos una temporada de capullo, es decir, un tiempo a solas con Dios. Consejería, discipulado, sanar de otros procesos que en cada persona son diferentes, pero que Dios usa las mismas herramientas. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Que esto trae algo, una manera de pensar consigo, el peligro del anonimato. Es ese peligro que el cristiano se enamora de la oscuridad de la cueva, se vuelve adicto a estar en anonimato, donde nadie me critica, nadie me exige nada, donde está cómodo viviendo solo, viniendo solo a recibir un domingo. En el lugar de seguridad, en el lugar que me es conocido. A nosotros como seres humanos y como el cerebro está cableado para protegernos, es muy fácil, ¿verdad? Acomodarnos. Entonces no quiero ser retado. No quiero ser retado. Yo quiero estar allí. No quiero tomar el reto, aunque yo pueda ver todo lo que hay que cambiar, todo lo que hay que hacer, todo lo que se puede transformar, aunque, ¿sí o no? Pero vete a ser el protagonista tú, inténtalo tú, camina tú sobre las aguas, ¿sí o no? Eso requiere incomodarme. Entonces son dos cosas, aquí está el peligro del anonimato. Ay, no quiero que me vean, no quiero hacer, ¿verdad? Que estoy más cómodo. Y el otro es el estancamiento. Hay personas que llevan 10 años diciendo, es que Dios me está procesando. Usted me conoció así. Usted no sé qué, no, tenme paciencia. Es que no me sé toda la Biblia, es que todavía no he arreglado esta situación, es que todavía no veo esto, excusas, es que Dios me está procesando. No, Dios ya te procesó y ya te dio alas, pero tienes miedo de asumir la responsabilidad de tu propósito. Sencillo, tienes miedo. No, y además como crecer duele. Y además como comprometerse duele, ¿verdad?
Es la tendencia del corazón humano a institucionalizar el proceso de restauración, convirtiendo un lugar de paso en una residencia permanente. Me gusta mucho esta porción de la escritura, Pedro con Jesús. En Mateo 17:4 dice Pedro: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro y sus ideas, ¿no? Ay, yo amo a Pedro. Ay, yo soy una Pedrita, por eso me identifico. Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Organicemos la camita, pongamos las hojitas. Muchas veces preferimos quedarnos en el lugar de la visitación en vez de bajar al valle de la necesidad. Teológicamente, la cueva fue diseñada por Dios para ser una incubadora temporal, nunca un destino final. El mismo Dios soberano que te ordenó entrar para protegerte del sistema del mundo, hoy te ordena salir para que manifieste su reino. El peligro de la cueva es convertir un refugio de gracia en un escondite de comodidad. Y ese es un grave problema. Es convertir un refugio de gracia en un escondite de comodidad. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Elías cuando ese se escondió en una cueva por miedo en Primera de Reyes 19:9? Y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Dios siempre, iglesia, te va a confrontar si pretendes habitar en el escondite cuando tu temporada de aislamiento ya terminó. ¿Verdad? Es bastante interesante cómo el proceso de transformación, lo que Dios hizo con ellos en esa cueva, nos sigue mostrando a nosotros que ese no era un destino final, sino que había un propósito más grande que ellos. Eso es bastante importante. Piensa en esto. Todo lo que Dios hizo con David, con esos valientes, lo hemos estado estudiando todos esos últimos domingos. Todo era un lugar de paso, era algo temporal, pero era para prepararlos para algo más grande. Lo mismo en tu vida. Las temporadas, las situaciones, esos tiempos que Dios permite en nuestra vida, Dios está haciendo, Dios está filtrando, Dios está puliendo, Dios está transformando, pero hay un propósito aún más grande que lo que de pronto tú piensas o lo que tú crees. Y a mí me impacta mucho cómo Dios muestra esto en la vida de estos hombres. Porque cuando tú miras, cuando ellos entraron a la cueva, la condición de ellos eran los desahuciados. Eso es lo que dice Primera de Samuel 22. El texto en hebreo describe a los que llegaron allí con 3 palabras que retratan la quiebra absoluta de un ser humano bajo un sistema opresor, cuando no está viviendo en su propósito. Eran 3 palabras en el hebreo que son masud, o sea, afligidos, angustiados. Hablaba de que eran personas bajo una tremenda presión externa, acorraladas por las circunstancias. Hablaba de que esas personas que entraron a la cueva eran endeudados, eran nahat, aquellos que lo habían perdido todo y cargaban con el peso de la quiebra financiera y moral. Y también los describía como marnehet, amargados de espíritu, almas profundamente heridas, resentidas, reactivas y rotas por dentro. Pero mire que en la paradoja de la crisálida lo podemos ver aquí en ese sentido. El gran teólogo del siglo XIX, Charles Spurgeon, comentaba sobre este pasaje algo extraordinario que nos confronta. Él dijo: la cueva de Adulán fue un admirable cuarto de oración. Su misma soledad ayudaba al ejercicio de la devoción. Si David hubiera orado tanto en su palacio como lo hizo en su cueva, jamás habría caído en las tragedias que trajeron tanta miseria a sus últimos días. Pero quiero que tú te fijes en un detalle, ¿no? Y Spurgeon,
¿Qué es lo que dice aquí? Nos revela que la cueva produce una salud devocional inigualable. Esos procesos de buscar a Dios, de meterte con Él, de dejar que Él te sane, produce una salud devocional, una vida diaria de devoción, de entrega, de amor inigualable. Bueno, es que cuando uno está en la inmunda, a que uno ora como nunca. A ver, seamos honestos. Y muchas veces Dios tiene que ponernos al filo entre la espada y la pared para levantar los ojos al cielo y decir, esto me supera. Porque de resto andamos de pachanga, charanga, como buena caleña. Yo tengo que traer la salsa y hablar de lo que uno, así, ¿verdad? Y me parece tan lindo porque, de nuevo, la cueva produce una salud devocional inigualable. Pero la meta de Dios no era dejar a David orando solo en la cueva. El propósito de esa salud espiritual era capacitarlo para gobernar una nación. Dios no te sanó de tus traumas del pasado para que te quedes escondido en la banca de la iglesia diciendo, aquí nadie me hace daño. Dios te sanó para enviarte al campo de batalla. Vivir con propósito significa entender que tu sanidad no es la meta final, sino la plataforma para bendecir a otros. Adulán te dio sanidad, pero la conquista te da un destino. No fuiste salvo solo para ir al cielo, fuiste diseñado para manifestar un propósito específico que solo tú puedes cumplir en tu generación. ¿Sabe para qué fuiste diseñado? ¿Por qué Dios todavía te tiene con vida? Hay un propósito mucho más grande, mucho más grande. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa transformación de estos hombres y el resultado espiritual de estos hombres que aceptaron este proceso de capacitación, la Biblia revela un detalle asombroso. Y lo dice en Primera de Crónicas 12, 1, 2. ¿De quién estoy hablando? De los valientes, de los que juntaron con David, de los que tuvieron ese proceso, pero que tuvieron que salir de la cueva a conquistar, que entendieron que no era quedarse allí. Y lo que hemos venido hablando, mire cómo la Biblia habla el propósito mayor con ellos y qué fue lo que Dios hizo. Y dice Primera de Crónicas 12 del 1 al 2, estos son los que vinieron a David a Siclag, mientras él estaba todavía encerrado por causa de Saúl. Eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos, la derecha y la izquierda, para tirar piedras con honda y flechas con arco. Ellos eran los que acompañaban a David. Esta élite eran personas de otro nivel. Y si nos detenemos aquí, esos hombres que llegaron a la cueva siendo amargados, torpes, desesperados y sin control, ahora son descritos como guerreros que dominan ambas manos, la derecha y la izquierda. Espiritualmente, esto describe una restauración de la madurez y del carácter conforme a lo que dice Efesios 4:13. Nos damos cuenta que Dios los procesó, pero también les dio la capacidad de ir a hacer y desarrolló el carácter, que eso tipifica espiritualmente la mano derecha, y les dio la madurez para ir a estar en medio de la batalla y ser sostenido. O sea, ellos estaban allí sin, mejor dicho, vueltos nada, pero la transformación no fue solamente de dentro, sino que hubo un fruto de cambio y de capacidad. ¿Usted cree que estas personas solamente oraron y cantaron en la cueva? No, ellos se levantaron a ser diestros con la espada. Ellos se levantaron a hacer lo que tenían que hacer. Ellos se levantaron a prepararse como guerreros allá adentro y ser entrenados. Pasó con ellos lo que dice la Biblia en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, significa maduros, significa crecimiento, significa transformación, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios los llevó a ellos de la disfunción emocional a un equilibrio y madurez perfectos. Aprendieron a usar la mano de la fuerza, la derecha, y la mano de la destreza, la izquierda. Aprendieron a equilibrar la unción con la estrategia. El poder de Dios, tengo la unción, tengo la unción, tengo la unción. ¿Y qué estás haciendo con ella? No hay estrategia, no hay acción, no estás haciendo nada. Y a veces si lo hacemos sin los valores y sin los principios del reino. Esa es otra charla. Pero miren el orden de las escrituras. El texto dice que eran diestros. ¿Para qué? Para la guerra. ¿Eran diestros para qué? Para la guerra. O sea, había un propósito. ¿Para qué Dios nos da lo que nos da? Dios no les dio esa capacidad sobrenatural para que jugaran con piedras dentro de la cueva. Se las dio para salir a cumplir el mandato. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hay un peligro cuando Dios nos procesa y pasamos por circunstancias, nosotros tendemos a acomodarnos y quedarnos allí, a no querer crecer, a no querer transformar, a no salir a conquistar. Esa es la contradicción de la paradoja. Y el cerebro te va a decir, no, no vayas, no, no lo hagas, no, me van a herir, no, y si me rechazan, no, nos cuesta, nos da miedo, ¿verdad? Que esa palabra que está muy de moda ahora, el emprendimiento. Si nosotros vamos a hacer un paralelo en cómo luce una mente que se acomodó, una mente que se dejó llevarse, ¿verdad? Lo podemos comparar con la generación del desierto. Para entender esa tragedia de la paradoja de la crisálida, de quedarme en el proceso, en el lugar de comodidad, miremos cómo esto pasa y pasó, por ejemplo, con los israelitas en el desierto. Un alma restaurada que se niega a actuar. Ellos tenían la promesa, ellos lo tenían todo, pero ellos ¿qué hicieron? Ellos se negaron a obedecer a Dios. Mira el contraste de esta generación, la generación que salió de Egipto y fueron al desierto. Números 14 habla la historia de ellos. Ellos tenían el deseo legítimo de la tierra prometida. Ellos eran esclavos, Dios los saca porque habían orado y ellos tenían el deseo, ellos salieron de camino a la tierra prometida, pero cuando llegaron a la frontera de Cades Barnea y vieron los gigantes, el miedo anuló su fe. El texto dice, y toda la congregación levantó la voz y dio grito e intentaron volver a Egipto. Uno quiere volver atrás. Y no quiero seguir haciéndolo. Todo lo que me reta y todo lo que sea un desafío requiere un esfuerzo. No sé si de pronto me estoy explicando. ¿Comprende? Esa tendencia humana. Dice la Biblia que ellos al mismo dijeron, en Egipto estábamos mejor. Se quedaron en un modo cueva espiritual, prefiriendo no actuar y empezaron a quejarse. Porque es más fácil quejarse que comprometerse. No me gusta esto de mi vida. ¿Y qué estás haciendo para cambiarlo? Pastora, quiero que mi vida cambie. ¿Qué tengo que hacer? Toma decisiones. Es muy sencillo. ¿No te gusta esto? Pues ora, mira, ten la estrategia, la unción de Dios, una estrategia para cambiar eso. Me parece tremendo. ¿Qué hicieron ellos? Quejarse. Porque es más fácil quejarse que comprometerse, porque la queja es pasiva, gratuita y alimenta el ego. Mientras que el compromiso es activo, costoso y requiere humildad. La queja es pasiva, no hace nada, ni cambias a nada, ni haces nada. Pasiva, gratuita, por favor, y alimenta el ego. Yo lo haría mejor, yo sé más.
Mientras que el compromiso es activo, costoso y requiere humildad. El desierto para esos israelitas se convirtió en el cementerio de los buenos deseos. Tuvieron la promesa escrita, pero les faltó la ejecución de la fe. Como nos advierte el Nuevo Testamento, Santiago 2, en el versículo 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquella generación murió en la arena dando vueltas en círculos porque su fe era puramente teórica, negándose a dar pasos firmes de obediencia práctica. Nuevamente Charles Spurgeon nos advierte directamente sobre el peligro de este estancamiento. Interesante, ¿no? ¿Verdad que sí? Mucho para pensar. Mire lo que dice. Los deseos, ay, se me fue aquí la cita. Dice, los deseos son como nubes sin agua. Prometen lluvia a la tierra sedienta, pero pasa de largo dejando el suelo tan seco como antes. Hay miles de almas que se han perdido teniendo buenos deseos. Se conformaron con desearlo y nunca dieron el paso firme del arrepentimiento y la fe práctica. No seas un comerciante de deseos, seas un hombre de hechos para Dios. Es una cantidad de gente. Y deseo y quiero. Oye, hay que ponerle patitas a la fe. No podemos ser de los que decimos. Las cosas hay que hacerlas pasar. Y cuando estamos hablando de las promesas de Dios, yo creo que Dios es tan claro. ¿O sea, ¿no le parece que ese mensaje le parece complicado? Es más, usted inclusive me puede decir, pastora, eso ya lo sé. O sea, no vamos a descubrir que el agua moja. Por favor, no le estoy diciendo nada que ninguno, ¿verdad? Pero yo pienso que es como confrontarnos, porque ahora que nosotros entendemos la crisálida, la paradoja de quedarnos en la comodidad. Y darnos cuenta cómo Dios permite la sanidad y los procesos en nuestra vida y nos prepara, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Esto me gusta mucho porque Dios con Josué le dio como la estrategia de la apropiación, de apropiarse, ¿ves? De las cosas, y nosotros nos damos cuenta que Josué, aunque fue parte de esa generación que quiso volver atrás y quedaron dando vueltas, sí queremos la tierra prometida, pero no queremos pagar el precio, pero no, ¿ves? Y se quedaron quejándose y criticando. Con Josué fue diferente. Y Dios le enseñó a él algo que yo digo que es romper el espíritu del desierto. Ese que sale de la cueva, pero avanza hasta la conquista. Fue una mentalidad diferente. Dios le revela el secreto a Josué a través de mandatos, pero fueron muy específicos porque Dios habla claro. Y nosotros vemos en Josué, si tú lo lees, el capítulo 1, del versículo 1 al 9, por ejemplo. En el versículo 2 le dice, levántate y pasa. Oye, porque hay personas que se levantan, pero es que usted se puede levantar y quedarse allí levantado y no caminar. Se levantó, pero no fue hizo. Levántate y ¿qué sigue después? Y pasa. Levántate y camina. El proceso de preparación en el desierto o en Adulán ya se cumplió su propósito. No puedes construir un futuro si sigues lamiéndote las heridas del pasado. Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y me dijeron, y me hicieron, y no funcionó, y es que no me parece, y es que, o sea, no, hay que levantarse y hay que seguir, y hay que dejar atrás. Todo lo que ya no te funcionó, lo que ya no se pudo, lo que ya se murió, hay que dejarlo, y no estar mirando y añorando, ay no. Por favor, no. Dios tiene un futuro adelante que hay que conquistar. Y la segunda estrategia de apropiarse era el principio de la planta del pie.
porque le dijo, yo os he entregado todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie. Dios no abrió el río Jordán mientras el pueblo estaba sentado en sus tiendas esperando una señal mística. Y que me oren, y que se me aparezca una paloma, y que entonces el pastor no sé qué, y que entonces yo, o sea, no. Una señal mística, el río se abrió cuando los sacerdotes ejecutaron la acción física y costosa de mojar sus pies en el agua común y corriente. Eso es San Josué 3 del 15 al 16. La tierra es tuya por decreto divino, pero la promesa solo se consolida en tu vida cuando te atreves a pisarla. La gracia te posesiona, pero la fe te hace poseer. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La gracia, por la gracia de Dios, Él nos da un lugar, Él nos posesiona, nos ha llamado, pero la fe te hace poseer las promesas. Y la fe sin obras es muerta. Yo creo, yo deseo, no. Cuando tú haces las cosas, es que de verdad tú estás demostrando en realmente qué crees y a quién le crees. Y perseverar en eso. El desierto es la supervivencia. El propósito es el legado. Quien vive sin propósito confunde la provisión diaria del desierto con el destino de Dios. Ay, eso está buenísimo. Tengo que pegarlo así en mi oficina. Quien vive sin propósito confunde la provisión diaria del desierto con el destino de Dios. El maná era para mantenerlos vivos, pero la tierra prometida era para hacerlos florecer. Pasar del deseo a la acción es activar el motor del propósito divino en tu vida. Repito esa frase. Pasar del deseo a la acción es activar el motor del propósito divino en tu vida. Y aquí tengo la parte que más me gusta, cuando tengo el gran privilegio de enseñar la hermosa palabra de Dios. Las preguntas para la reflexión. Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vamos a examinar nuestro corazón y usted se va a responder allí. ¿Qué muros estás construyendo dentro de tu cueva? ¿Te has acostumbrado tanto a la comodidad del anonimato en tu proceso de sanidad que ahora te da miedo salir a pelear por lo que Dios te prometió? ¿Estás cómoda allí? Hay que empezar a orar. Sí, Señor, mándame, desafíame, remueve mi fe. Voy a caminar sobre las aguas. Cosas grandes así, todo lo que tú veas que te supera. No las cosas que uno ya sabe y maneja, no así, riesgos. Que estés en el pobre y cuando escuchas al Señor. Me pasó hace un tiempo, no le voy a contar todo, le voy a contar una parte. Y yo estaba en Ross y Dios me habló algo de una señora y me dijo que le dijera algo. Y yo dije, ay, yo tengo que ir, ay, ¿qué tal que me deje un ojo negro? Y yo, ay, Señor. Y mira, que tú empiezas a orar, a decirle al Señor, no, yo quiero que tú me uses de esa manera poderosa. Dios te va a probar. Y tú estás ahí en el aeropuerto haciendo fila y Dios ve, arrodíllate a orar allí delante de todo. Ay, no voy a decir que está loca. Bueno, porque es que Dios, vea, y el Espíritu Santo es tremendo, tremendo. Uno tiene que tener un toque de locura para dejarse ser usado por Dios así, ¿verdad? Y sin miedo y lanzarse. ¿Verdad que sí? Y empezarle. No me importa, Señor, yo te creo, pero es una aventura. Entonces, bueno, no se olvide la pregunta. A ver, ya me entretuve aquí y me olvidé. Lo estoy regañando. ¿Te has acostumbrado tanto a la comodidad del anonimato en tu proceso de sanidad que ahora te da miedo salir a pelear por lo que Dios te prometió? Y espero que tengas promesas de Dios para tu vida personales, porque ¿cómo caminas sin la palabra? La segunda, ¿estás viviendo en la fe ejecutiva o en la fe teórica? ¿Tus intenciones de cambio son solo los domingos? ¿O se están traduciendo los lunes
en decisiones honestas en tu agenda, tu matrimonio y tus finanzas? ¿O sigues caminando en círculos en el desierto de los buenos deseos? Ah, no, porque es que aquí, ay, qué chévere, qué lindo, Dios me habló. Y cuando salimos de aquí para allá, mañana es lunes, un lunes común y corriente. No coloqué en la agenda ese tiempo de oración, no compré el café de Starbucks, bueno, yo no sé, que me impide pronto que crezca económico, no sé, se me ocurre cualquier tontería. Pero a lo que me refiero es que no hacemos los cambios necesarios. Y vivimos de domingo a domingo, de mensaje a mensaje, de podcast a podcast, pero no estamos haciendo nada. O sea, cambios reales. La tercera, ¿cuál es el Jordán que hoy tienes que atreverte a pisar? ¿Qué conversación incómoda, qué orden financiero o qué disciplina espiritual has estado postergando por temor a volver a ser herido? ¿Qué disciplina espiritual has estado postergando? Y cuando uno viene a ver, han pasado años y uno no. La cuarta, ¿estás sobreviviendo o estás viviendo con propósito? ¿Te conformas con que Dios te sane tus heridas de ayer y te dé el pan de hoy o estás asumiendo la responsabilidad de descubrir y ejecutar el diseño eterno para el cual fuiste creado? Porque tú y solamente tú tienes que descubrir los propósitos de Dios en tu vida. Él te lo va a revelar a ti. Y vamos a hacer una charla de propósito para poder entender qué es lo que dice la Biblia. A mí me gusta mucho la actitud de Nehemías. Esos son mis devocionales personales, ¿no? Que yo estoy estudiando el libro de Nehemías. Y algo que de pronto Dios me ha hablado muy fuertemente es que en medio de lo que Nehemías estaba viviendo, no sé si usted recuerda la historia, pero las murallas de Jerusalén estaban derribadas, él estaba muy bien, él estaba muy cómodo como copero de rey, él estaba tranquilo, relajado, viviendo el sueño americano, pero cuando él escuchó que el pueblo de Jerusalén, su gente, estaba sin muros, sin murallas, sin protección, eso significa sin esa relación con Dios a nuestra vida, ¿no? No viviendo el propósito, él se sintió triste, ayunó, oró, y Dios lo usa como un maestro de obra. Pero lo interesante de todo es que en medio del proceso, en medio de la batalla, en medio de la guerra, como les dije al principio, porque la vida es para valientes, es dura, hay que vivirla, hay que lucharla. Dios mío, o sea, es la verdad. ¿Qué era lo que pasaba? Ese versículo es tan bello porque dice que ellos con una mano tenían la espada y con la otra mano ellos edificaban el muro. Y me gusta porque era que tenían la promesa, tenían la palabra, pero también estaban trabajando. Y nosotros a veces esperamos a que las cosas estén o todas resueltas o que ya todo esté listo, conocer todo el plan, conocer todo para nosotros poder avanzar. ¿Me explico? Pero dice que ellos con una mano tenían el arma, tenían la herramienta, lo que Dios les había dado para que él hiciera lo que tenía que hacer, o sea, los ladrillos. Pues en ese caso, ¿qué tienes tú en tus manos? ¿Qué Dios te ha dado? Pero en el otro lado tenían la espada. Y dice la Biblia que ellos, es muy cómico porque el versículo dice que ellos no se quitaban la ropa sino para bañarse y tomaban turnos. Era un trabajo de equipo en donde todo el mundo se levantó a construir la parte del muro que le correspondía. Donde todos se colocaron la 10, la camiseta para hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Pero era increíble y nosotros a veces, no, o sea, que no queremos luchar, no queremos pelear o nos quedamos en la comodidad cuando sane. Cuando tenga todo el dinero, empiezo el negocio. Cuando ya vea que esto, entonces empiezo a cambiar. Cuando ya tenga el dinero. ¿No? ¿Verdad? Le dije un día a una amiga eso. Yo le decía, mira, ¿qué era lo que ella me decía? Yo le decía, ya mira, empieza a cuidar tus centavos. Algo así le estaba diciendo. Empieza a hacer un presupuesto, empieza a hacer no sé qué. Ella me dijo, no, cuando tenga mucho dinero voy a empezar a cuidarlo. Yo le dije, no, empieza a cuidarlo y tendré mucho dinero.
empieza allí, ¿ves? Pero claro, es una transformación de la mente. Esa actitud de Nehemías, esa actitud de estos hombres y lo que nos muestra exactamente, o sea, lo que la Biblia nos dice y el peligro de lo que hemos hablado hoy, de quedarnos en la crisálida, ¿no? En ese lugar de protección, en ese lugar seguro que no nos gusta y que no queremos estar, pero es el que no nos desafía. Muy en el fondo realmente queremos cambios, pero no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer, porque cuesta. Pero yo pienso que Dios nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros muchísimo más grande. Yo quiero retar a la Luz Church algo que nosotros ahora vamos a empezar a hacer esos últimos meses del año, es tener grupos en casa los miércoles a las 7. Y vamos a empezar el 2 de septiembre a hacer grupos en casa. Empezar uno de mujeres, que voy a estar yo haciéndolo, y los hombres con el pastor. Y la idea que tenemos con estos grupos es justamente eso, ¿no? Es llevar la palabra a la comunidad. Y es empezar a tener estos grupos, y la idea es como ir creciendo, ir madurando, invitar personas nuevas, gente que no conozca al Señor, personas que no. Nosotros tenemos que ser, como dicen Spurgeon, los verdaderos pescadores son los que van a la profundidad del océano y pescan, no los que se van a la pecera del vecino. No. Hay una multitud allá, porque es que es más fácil ordenar el mueble ya ensamblado y listo. No. Aquí en la Luchor vamos al bosque, cortamos el árbol, la sudamos, lo pulimos, lo hace, porque no vamos a tomar atajos cortos, sino que lo vamos a hacer como Dios manda. Entonces nos vamos a los grupos pequeños, al vecino, al amigo, ¿sí o no? ¿Verdad? A ese que está en adicciones, a la señora que le pega al marido que no te saluda por la mañana. No a mi amigo que ya conozco, que ya es cristiano, que piensa lo mismo, que se queda igual a mí. No, pues cómodo, vamos a tomar café juntos. ¿Quién va a desafiar a quién? No. Dios nos está llamando a nosotros a salir de la comunidad. Me gusta mucho una frase que yo sé que es de Jennifer. Y ella dice, la única competencia que tú tienes que tener es contigo mismo. Contigo mismo, desafiarte tú en lo que tú y yo, en lo que cada uno necesita crecer. Le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie en esta mañana. Así que te quiero invitar, septiembre 2, el 2 de septiembre a las 7 de la noche. Yo he estado publicando algunas, donde está la dirección, que se van a reunir los hombres, se van a reunir las mujeres. Y entonces, para que podamos empezar en medio de este propósito, pero recuerda que nuestro Dios es un Dios que nos lleva paso a paso. ¿Cuántos saben que tienen propósito? ¿Y cuántos saben que tienen llamado? Y que es mucho más grande. Y hemos pasado en medio de un proceso, cada uno, en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ese propósito no es algo perdido, esas lágrimas no son perdidas, esos desafíos no son perdidos, esos retos son para la gloria de Dios, para que tú y yo salgamos más fuertes de allí. Hay un propósito más grande, que su nombre sea adorado, que otras personas le conozcan. Esas heridas tuyas cuentan una historia del poder de Dios, de que Él es real. Entonces, pero no hay que quedarse solo abrazándolas o llorando por ella. Hay que dejar que Dios nos restaure y decir que me voy a incomodar. Yo no me voy a quedar así. Dios nos está llamando a la transformación y a recordarnos que todo es temporal. Todas las cosas en la vida pasan, pero hay un propósito que va más allá del pequeño de pronto mundo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta mañana por esta serie. Te damos gracias por esos domingos que tú nos has regalado tu hermosa palabra, por esos secretos de Adulán que tú nos has compartido. Y hoy que tú nos estás dando una visión clara de la cueva a la conquista. De la cueva a la conquista. Hoy yo te quiero pedir que tú a cada uno de nosotros nos muestres, Señor, o termines de confirmarnos esto que necesita ser conquistado dentro de nosotros. Quizás es el temor, quizás es la pasividad,
quizás es la pereza, quizás es el doble ánimo, quizás es el temor, quizás es la incredulidad, quizás es, hay que entregar a ese Netflix, hay que dejar de pasar tanto tiempo en las redes, quizás es la falta de comunión, de estar reposados en tu presencia, Señor. Tú nos estás llamando a conquistar, a que nos podamos discipular primero a nosotros mismos, a que podamos realmente vivir una vida íntegra nosotros mismos, para nosotros poder liderar a otros. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú hoy nos confirmas que tú nos has escogido con un propósito más grande. En medio de las circunstancias y de las situaciones, en medio de la angustia o en medio del dolor, nuestro Dios es un Dios que tiene una palabra, y es esa palabra que si con lágrimas sembramos, con regocijo vamos a recoger. Que viene el llanto y vienen los desafíos, pero hay que seguir nadando hasta llegar a la otra orilla. Que tú estás a favor de nosotros y no en contra, porque hemos de temer. Hoy gracias, amado Dios, porque cada una de tus promesas y de tu palabra es para mí. Que tú le puedas decir, Señor, cada una de tu palabra y de tu promesa es para mí. Pero hoy yo le coloco, Señor, acción. Hoy yo te creo. Y de la mano, Señor, de acuerdo a como tú me instruyas, yo camino en fe. Camino creyéndote. Camino, Señor, cerca a ti. Camino, Señor, de tu mano, porque reconozco que mis fuerzas son limitadas. Hoy yo te doy gracias, Padre, por cada persona que tú has llamado y que tú has escogido. Hoy oro por esos propósitos, Padre, por esos ministerios. A veces pensamos que tienen que ser cosas tan grandes y hay que ponerle un título, tener una estructura. Pero tú solamente nos dices, abre tu boca que yo la llenaré. Es solamente, escucha mi instrucción y abre tus labios. Ve y lleva mi palabra. Llora con el que llora, levanta al que está caído. Abre tu corazón, tu vida. Y ahora que abrimos, Señor, estas casas para reunirnos, que tú puedas levantar muchas arcas de Noé, lugares en donde la comunidad puede venir y sentirse amados, Padre, guiados, donde hayan nuevos nacimientos, donde las familias sean restauradas, donde nosotros podemos realmente ser usados, porque ya es el tiempo. Gracias te doy, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias.